Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplace globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. Bienvenidos y bienvenidas acá a Clave Morse, miércoles 31 de enero, cerrando el mes, no solamente cerrando el mes, cerrando un ciclo. Se cierra el primer año de Clave Morse. Estoy con el único y famoso don Nicolás Leal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don Diego, ¿cómo va todo? Nosotros madrugando acá en México, 6 de la mañana, 9 de la mañana en Chile. Así es, 6 de la mañana, 9 de la mañana en Chile. Oye, se cierra un ciclo, estamos cerrando, con el programa de hoy cerramos el primer año de vida de Clave Morse. Efectivamente, Diego. Bueno, nosotros ya, claro, partimos justamente hace un año. Un programa bien exitoso, ya hemos ido viendo que hemos ido liderando la audiencia según la encuesta Ipsos, lo que nos tiene muy, muy, muy contentos en este primer año de un programa que tiene una apuesta nueva en términos de actualidad, economía. Pero como lo dice irónicamente, digamos, el nombre del programa, nuestro programa Clave Morse, es decodificar, ¿cierto?, todos los temas que parecen ser muy complejos, pero ponerlos en simple. Y eso creo que hemos cumplido el objetivo, estamos muy contentos, Diego. Y desde México, imagínate, está, bueno, obviamente la Jai Quiroga, Felipe desde Chile, nosotros dos desde México, y creo que este tono internacional también le da un sello al programa, lo que nos tiene súper, súper contentos. Así es, querido. Oye, y hablando de cierres de ciclo, hay hartas cosas que están cerrando, hay hartos cierres de ciclo que están ocurriendo, no solamente el primer año de Clave Morse, sino que ayer te comento que Ricardo Lagos, expresidente de la República, ¿cierto?, anunció su retirada de la vida pública. Así es. Y yo creo que cuando uno mira en retrospectiva, más allá del color político, más allá de las preferencias, es imposible no reconocer a un hombre que tuvo una prestancia, una altura, ¿cierto?, muy, muy destacada, y que yo creo que va a ser recordado en la historia como uno de los grandes presidentes que tuvo Chile. Así que... Sin duda, reconocido también por el actual presidente Boric, y claro, bueno, Ricardo Lagos tuvo una participación activa en todo el proceso que vino, bueno, durante y después del golpe militar, ¿cierto? Luego, cuando se recupera la democracia, probablemente fue uno de los presidentes con mayor altura de miras, llamado estadista. Tuvo una participación activa, obviamente, en todas las reformas constitucionales, en las grandes reformas de la actual Constitución, ¿cierto? Que algunos llaman la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Ricardo Lagos, ¿cierto? Exactamente. Tomó años, pero hoy día sí, hoy día se está instalando, ¿cierto? Especialmente tras el resultado del plebiscito de salida, ¿cierto?, de nuestro segundo proceso constitucional. De los dos plebiscitos. Claro, que nos quedamos con la Constitución de Ricardo Lagos. Exactamente. No, sin duda un tremendo valor dentro de la política nacional durante los últimos 40 o 50 años, digamos. Así es. Y también hablando de cierres de ciclo, quizás uno con un cariz un poquito más dramático, pero no tan feliz quizás, la muerte ayer de Gonzalo Vial. Así es. ¿Cierto? Que es fundador de Aerosuper. Yo lo conocí personalmente desde IDMAX. He colaborado durante 10 años con Aerosuper. He estado muy cerca de toda la familia que es Aerosuper. Conozco y particularmente hay muchos ejecutivos que todavía están activos en Aerosuper, que iniciaron sus carreras laborales con Gonzalo Vial, ¿cierto?
Y más allá de episodios que uno pueda reprochar en la vida empresarial o de la empresa, y quizás podamos recordar cosas no tan felices como Freirina o la corrupción de los pollos, que por supuesto que uno no puede estar orgulloso, pero esos dos puntos negros no alcanzan a opacar lo que ha sido la construcción de una empresa que yo siento que debe ser de orgullo nacional. Es una empresa de primera categoría en el mundo de los alimentos. Probablemente todos y muchos de los chilenos se alimentan de algún producto o llevan algún producto AgroSuper a su casa. Y no solamente eso, sino que eso ocurre en Asia, en Estados Unidos, en Europa, sea realmente una empresa que mueve la economía de Chile. Así es, no, estamos totalmente de acuerdo, Diego, y bueno, Gonzalo Vidal le da un sello a la empresa y parece ser que este sello familiar de alguna forma es bien, a mí también me ha tocado trabajar con AgroSuper y el sello que tiene es bastante curioso, o sea, se ha mantenido como sello familiar de alguna forma y bastante replicado en todos los altos ejecutivos, y no solamente altos ejecutivos dentro de la empresa, que tienen una cofradía de alguna forma dentro de la empresa que ha sido un sello dentro de la economía, digamos, nacional. Así que, bueno, ahí obviamente nuestro más sentido pésame para la familia. Hoy hablando de ese... Dale. No, algunos indicadores interesantes. Yo ya llevo 3 o 4 miércoles diciendo que el dólar está en máximo de 3 meses. O sea, este mes el dólar ha subido, digo, 50 pesos. Estamos en 932 pesos al día de hoy. A la espera, este es un día muy importante para la economía nacional. Se espera la reunión, digamos, de la FED que va a informar a las 4 de la tarde, hora chilena, cómo se van a mover las tasas de la política monetaria en Estados Unidos, y también se va a comunicar el Banco Central cómo vienen el próximo trimestre en términos de tasas, y lo que se espera, Diego, es que probablemente nuevamente en Chile se esperan hasta una probabilidad de 100 puntos base que se disminuya la tasa, y en Estados Unidos probablemente se mantenga, y esto vuelve a generar el famoso tema del diferencial de tasas que nos ha tenido con el dólar altísimo estos últimos años ya, porque como hemos venido comentando, Estados Unidos probablemente empezó a actuar contra la inflación un año desfasado de lo que empezamos a hacerlo acá en Chile, y eso ha llevado que obviamente el endurecimiento de la política en Estados Unidos ha sido mucho más fuerte en el último periodo que lo que ha venido siendo Chile, obviamente, y esto genera que la inversión o los depósitos en pesos chilenos vayan perdiendo fuerza, y lo que obviamente debilita el peso en el escenario internacional. O sea, 932, una locura el dólar griego. Una locura, ayer lo hablábamos con Joseph Ramos, les decíamos, predecir el dólar es casi lo más difícil, pero también hay fundamentos de mediano y largo plazo. Cuando uno saca un poquito lo que hacen los agentes económicos, los inversionistas, ¿cierto?, como medidas racionales de corto plazo que mueven sus dineros, ¿cierto?, donde vean mayores rentabilidades, especialmente, ¿cierto?, en lo que significan depósitos de renta fija a plazo, donde prima esta diferenciación de tasa, pero decimos, bueno, pero ¿qué significa realmente esta economía? O sea, este dólar a 900 pesos, y lo que significa es una cosa muy simple, y aquí vamos a hacer el puente para poder introducir a nuestro invitado. Lo que significa es que finalmente la fuerza de tu moneda es equivalente a la fuerza de tu economía, y básicamente lo que nos dice un dólar a 900, que no tiene mecanismos, ¿cierto?, para contrarrestar los diferenciales de tasa, es que tenemos una economía que hoy está débil, y cuyos fundamentos están débiles también al mediano y largo plazo, y uno de los indicadores de ese fundamento son las tasas de empleo, son las tasas de desocupación, y para hablar de eso estamos ya conectados con Guillermo Riquelme, ¿cierto?, experto en empleabilidad y académico en la Universidad Autónoma. Así que, Guillermo, bienvenido a Clave Morse. ¿Cómo estás? Bienvenido, Guillermo. Hola, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, un saludo cordial en esta mañana, desde Valparaíso, además, mirando la bahía del puerto, así que un saludo grande. Bueno, Guillermo,
hablábamos un poquito de cómo este dólar nos tiene disparado, y cuando uno empieza a conectar los puntos, ¿cierto? No solamente el dólar, sino que ayer hoy el INE publicó, ¿cierto?, las tasas de desocupación para el último trimestre de 2023, no con una buena noticia, ¿cierto?, donde la tasa de desocupación se ubica en el 8,5%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales en 12 meses. ¿Qué se ve? ¿Cómo se está viendo el mercado laboral? ¿Por dónde partimos, querido? Bueno, la verdad que estos últimos datos no dejan más que confirmar, ratificar lo que ha pasado durante todo el 2023, todo lo que pasó durante el 2023. Sabíamos que después de un aumento explosivo, ¿cierto?, del consumo y del gasto público en 2022, donde la liquidez era muy excesiva, diría yo, en términos de lo que son los equilibrios macroeconómicos para un país como Chile, del tamaño de Chile, donde hubieron más de 70.000 millones de dólares que en algún momento estuvieron circulando adicionalmente en el mercado. Esto afectó también notablemente el mercado del trabajo. Porque muchas personas salieron del mercado del trabajo, dejaron de ser activas, muchas ocupando justamente estos recursos y optando por otras alternativas, lo cual obviamente luego repercutió en el año 2023, que muchas de esas personas que habían salido del mercado ya comienzan rápidamente a entrar buscando trabajo en forma muy explosiva. Muchos emprendimientos que se generaron vía esta mayor liquidez del 2022 se fumaron en el 2023 y ya se sale al mercado a buscar trabajo. Y el mercado, en realidad, del trabajo depende también de la estructura productiva, fundamentalmente, ¿cierto? Y de la inversión que hay adentro del país. Y en eso sabíamos que veníamos bastante mal ya desde incluso antes de pandemia. Con una caída de la inversión que repercutía notablemente en la generación de puestos de trabajo de calidad. Por tanto, esto también ha repercutido que ahora la cifra del 8,5, si uno saca el promedio de lo que termina el año 2023, va a estar como 8,5, 8,6 el promedio de la tasa de desempleo. Y bueno, y muy probablemente, lamentablemente, yo creo que este año 2024 las cifras no van a ser mucho mejores. Te puedo hacer una pregunta, porque justo abríamos el programa con Nico, diciendo que estamos cerrando nuestro primer año de programa de radio, así que estamos cerrando un ciclo nosotros hoy. Y una de las cosas que quisimos hacer, y por qué nos motivó hacer este programa, es porque siempre uno habla de economía y habla de temas de empresas, ¿cierto? Y son medios complicados, y ya se llama clave de Morse porque queremos decodificar un poquito, hacerlo más simple. Y uno dice ya 8,5% de desocupación. ¿Qué significa un 1%? ¿Qué volumen de trabajadores, ¿cierto?, significan 1% de ocupación, para que nuestra audiencia entienda la magnitud? O sea, si esto estuviera en 7,5, ¿cuánta más gente estaría ocupada? Claro. No sé si nos puede iluminar ese dato como para darle una dimensión. Sí. Mira, nosotros tenemos una población económicamente activa en torno a los 9 millones, ¿no?, de trabajadores. Si tú, por ejemplo, eso lo hacemos simple, un 10%, estás hablando de 900.000 personas si hubiese una tasa de desempleo de un 10%. Por tanto, si estamos pensando, ¿cierto?, en que un punto porcentual pueden ser aproximadamente, podrían ser entre 80 y 90.000 personas. Y por tanto, no deja de ser una cifra muy elevada. Por tanto, revertir, a lo mejor tu pregunta va por ahí también, revertir esta situación y llegar, por ejemplo, a estar en una tasa del 7,5% es bien complejo. Generar esa cantidad de empleo. O sea, generar 100.000 empleos, 200.000 empleos, no empleos que sean estables, ¿cierto? Empleos que no sean... Claro, empleos de calidad. De hecho, en eso estamos apuntando ahora, empleos que sean obviamente con previsión social, que tengan cierta seguridad. Todos los resguardos que uno entiende que la OIT considera como empleos de buena calidad. Guillermo, eso, bueno, un poco entrando en lo que te preguntaba Diego y hablando de la fuerza laboral, lo que tú dices que las personas que están en edad de trabajar, estamos hablando aproximadamente de 9 millones, pero no se puede dejar de lado, obviamente, un tema que es fundamental en el análisis, que tiene que ver con la informalidad. Los niveles de informalidad, si no me equivoco, estamos en Chile actualmente en torno 27 a nivel nacional.
Exactamente. 27%. Entonces, ¿cómo entra en esta fuerza laboral, digamos, todo el nivel de informalidad, considerando que estamos hablando de un nivel tan alto y pensando que, claro, la tasa de desempleo está en un 8.5%, pero ¿cómo entra en el cálculo el tema de la informalidad? Eso por una parte, la primera pregunta. Y segundo, uno de los puntos claves que el INE, ¿cierto?, entregó el día de ayer, habla de que esta alza se debe al aumento de la fuerza de trabajo, digamos, que aumentó un 3.6%, lo que fue bastante superior a la cantidad de personas ocupadas, o sea, que llegaron al 2.9%. ¿Cómo se explican esas cifras y también ligando al tema de la informalidad? Sí, bueno, la primera pregunta respecto de la informalidad. Como la medición que se hace de la ocupación a través de una encuesta, la Encuesta Nacional de Empleo, esta encuesta pregunta respecto de la ocupación de la semana anterior a la cual se hace la pregunta de la encuesta. Y esa ocupación no dice relación necesariamente con que deba ser dependiente, asalariado o independiente en un primer término, digamos, en un primer momento. Por eso que la información que tenemos general, la primera aproximación, por ejemplo, esta tasa de 8.5%, considera tanto lo informal como lo formal. Esto ya está contemplado en la tasa. Lo que sucede es que después hay otros indicadores que el INE genera para luego hacer de alguna forma un doble clic para mirar cuál sería la informalidad dentro de toda esta tasa. Pero si tu pregunta va respecto si está considerado esto ya en el empleo nacional, sí. De hecho, si no me recuerdo, en el último programa que me invitaron acá, también en la radio, y agradezco mucho también esa invitación, fue justamente un tema que discutimos, porque hablábamos de todo esto del Uber, de todo lo cierto, de estas nuevas formas de trabajo, y si esto estaba contemplado ya dentro de lo que es el empleo y la ocupación. Y sí está contemplado, considerando la metodología de la encuesta. Por eso que aún es más grave, porque entendemos que hay mucho trabajo, que esa cifra de 8.5 podría ser mucho más alta de desempleo si no contempláramos esta condición de informalidad tan precaria. Y la segunda pregunta, ayúdame un poquito, ¿cuál era? Sí, no, lo que tiene que ver con un poco que en lo que hablaba, que esta alza se debe al aumento de la fuerza de trabajo, que aumentó un 3.6%. Mira, eso es un poco lo que hablaba. La cantidad de personas ocupadas, que llegó al 2.9%. Claro, porque mira, yo creo que esto también a las personas les suena un poquito, disonante cuando uno, por un lado, recibe una información que aumenta en lo ocupado y por otro lado te entregan un aumento de la tasa de desempleo. Es como contradictorio. Lo que sucede es que ahí justamente entra la variable de la fuerza de trabajo. Porque claro, cuando tú calculas la tasa de desempleo, calcula la tasa de desempleo en función de los desocupados y lo divides por la cantidad de la población económicamente activa, que también se denomina fuerza de trabajo. Sí. Y la fuerza de trabajo son aquellos que están trabajando y los que están buscando trabajo. Y como ya comenté al principio, está entrando mucha gente a buscar trabajo nuevamente, entonces la fuerza de trabajo aumenta. Aumentó. O sea, la base con la cual se compara es... Claro. Entonces, ese problema de que seguir buscando, o más bien la cantidad de gente que está buscando trabajo, genera una tasa de presión laboral muy alta. Y ahí las tasas de desempleo justamente aumentan. Y eso, reitero, ha sido y viene del rezago de lo que vivimos desde el 2022, en pandemia. Bueno, son las 9:20, estamos conversando con Guillermo Riquelme, experto en empleabilidad y académico de la Universidad Autónoma, en todo esto que tiene que ver con las cifras de ocupación, desempleo, etcétera. Nico, ¿tú querías hacer otra pregunta? Sí, que quería citar a David Bravo, que él hace por lo menos 6 meses, lo venimos leyendo en la prensa, que estamos ante una emergencia no declarada, y justamente apelando un poco a lo mismo, digamos. O sea, las bases de comparación son las que él alude de alguna forma a que nos están contemplando de buena forma, y que el problema es bastante más profundo de lo que se muestra, y que para el 2024 también se ve que no tendería a mejorar. Sí. Bueno, yo concuerdo bastante con David Bravo en eso, porque él de hecho siempre compara con cifras prepandemia, sobre todo 2019, 2018, y más bien mira desde los ocupados, más que desde los desocupados. Exacto. Y claro, es una mirada interesante esa, porque claro,
te da cuenta de una situación desde el punto de vista del empleo, no del desempleo. Y eso del empleo ayuda a mirar si se está, que la economía como tal está generando nuevos empleos y de qué tipo de empleos comparativamente con los empleos que teníamos antes. Además, considerando una variable que habitualmente no se contempla, que es el crecimiento de la población. Entonces, incluso comparando tú con el 2019, hay también un rezago asociado también a la cantidad de nuevas personas que se están incorporando por el crecimiento de la población, que llegan a la edad de trabajar, a la edad legal, y eso obviamente hace que deberíamos incluso generar más empleos todavía, porque hasta ahora más bien se ha hablado de recuperar los empleos perdidos, ¿sí? Pero resulta que hay nuevos empleos que hay que generar más que los perdidos, por la población que está ingresando al trabajo. En ese sentido, Guillermo, y si uno fuera a una visión más micro, ¿cierto? Y uno entiende, y nosotros lo hemos comentado y hemos tomado el pulso de muchas, porque uno dice, oye, mira, el sector de la construcción no se ha recuperado, el sector del retail ha estado deprimido, el sector agrícola, sector manufacturero, minería, bueno, y uno podría iluminar, ¿cierto?, las industrias que componen, o las principales industrias, y donde vemos, para que tengamos algún grado de positivismo, si es que puede haber algún grado de positivismo en esto, donde, Guillermo, vemos que podría haber algún sector de nuestra economía que pudiese empezar a tirar del carro, a poder, ¿cierto?, aumentar su capacidad de empleo, o no se ve en ningún sector. Bueno, ahí mira, si uno incluso mira alguna serie de tiempo de algunos sectores productivos, cuáles han evolucionado positivamente en los últimos 5, incluso 10 años, todo lo que tiene que ver con servicios personales, servicios de educación, enseñanza, la misma salud, han crecido y han de alguna forma mantenido su nivel de crecimiento en términos de ocupación. Pero claramente no han podido compensar la pérdida de otros sectores, sobre todo extractivos como la agricultura, que se ha perdido mucho empleo. Sí, mire, nosotros, bueno, tendemos a trabajar con los promedios, ¿cierto? Y hablábamos en un momento de la tiranía de los números, ¿cierto? Sobre todo los promedios. Y todas estas tasas que estamos hablando son promedio nacional. Pero si tú te vas al Maule, te vas a la región de O'Higgins, te vas a la nueva región de Ñuble, ahí las tasas de desempleo todavía están bordeando el 10%, incluso superando el 10% en algunas provincias. Tienes una tasa de informalidad que está sobre el 33-34%. Entonces, te das cuenta que esas regiones que generalmente también otorgan mucha ocupación en términos de la agricultura, lo forestal, ¿cierto? Están hoy día, pero muy, muy decaídas. Hemos tenido también catástrofes muy importantes. El tema climático está afectando notablemente esos sectores. Entonces, compensar esa pérdida de empleo es muy difícil. Además que es mano de obra que se suele denominar poco calificada o que no está con posibilidades de reinsertarse muy rápidamente en empleo o ocupaciones asalariadas que tengan buena calidad. Por eso que generalmente esas personas se tratan de reinventar en otras actividades informales. Por otro lado, la construcción más bien es cíclica, y aquí ya se hablaron, por ejemplo, de las tasas de interés. Esta cuestión le está afectando notablemente a la construcción. La construcción hoy día está viviendo realmente yo diría que, si bien comparto con lo que David Bravo dice de que hay una verdadera crisis o quizá una catástrofe en tema de empleo, la catástrofe de la construcción, si uno lee y ve algunos reportes, las empresas que están quebrando, las constructoras, es enorme. Es un sector que realmente hay que tomarle mucho cuidado, porque si hay algo que nos ha enseñado la historia en Chile es que la construcción ha sido justamente los pilares del levantamiento, no solo de la reconstrucción productiva, de infraestructura, sino que también de la reconstrucción del trabajo, de la economía, porque tiene muchos servicios y sectores asociados a la construcción. Y la construcción, para este año también las proyecciones que se hacen desde el mismo gremio son muy, muy, muy malas. No solo de construcción, también las empresas de retail. Hemos visto lo que ha pasado con Falabella, bueno, obviamente de tasa de interés, o sea, y las tasas de quiebra de empresas aumentó brutalmente este año 2023, incluso, o sea, se ha dado como una especie de tormenta perfecta, digamos, después de la pandemia.
Sí. Oye, y ahí no será el minuto, y estábamos recordando a Ricardo Lagos, ¿cierto? Que ayer dijo el adiós a la vía pública, y quizás y Nico destacaba a Ricardo Lagos, ¿cierto? Como este gran estadista, porque tuvo una posición muy notoria, pero también una de las cosas que hizo Ricardo Lagos fue también impulsar mucho. Uno tiene ahí, quizás siendo simplista, dos instrumentos, o política monetaria o vamos con el gasto fiscal, ¿cierto? Con una agenda expansiva y de repente el Estado el que comanda un poquito la recuperación de la economía con grandes proyectos de infraestructura, ¿cierto? Y no sé, la pregunta si será el minuto, ¿cierto? De descongelar un poquito la agenda de inversión del Estado, de dejar de apelarlo para decir, bueno, necesitamos un Estado que empiece a tirar del tren con una política fiscal más expansiva en términos quizás de proyectos de infraestructura, de modernización, ¿cierto? La infraestructura país, y que pueda ser una fuente de recuperación. No sé si podría ir una fórmula por ahí. Sí, no, por supuesto. En estos momentos de crisis, la verdad que también hay que reconocer que la economía de libre mercado en momentos de crisis como esta y otras que hemos tenido no ha sido quien ha dado la respuesta para retomar, digamos, el crecimiento. Lo ha tenido que primero llevar a cabo o impulsar el Estado a través del gasto público. Eso, si uno mira hacia atrás, ha sido siempre así. No tiene que ver con una posición ideológica, sino que en una situación realmente crítica de la economía, del empleo, es justamente el Estado, a través del gasto público, que debe justamente hacer o llevar mayormente el peso de esta recuperación. Ahora, esto también tiene que no solo que ver con el gasto, sino que con medidas desde el punto de vista normativo que puedan, por ejemplo, incentivar. Hablemos de lo mismo que estábamos conversando de la construcción. Hoy día hay que buscar, y lo han dicho los gremios de la construcción, o el gremio de la construcción respecto de algunas cuestiones que a ellos le han ido de alguna forma perjudicando en el tiempo. Le han quitado algunas ciertas excepciones que tenía la construcción y algunos beneficios también que existían, tributarios, y que eso también ha ido perjudicando mucho. Hay todo un refinanciamiento de las empresas constructoras que también hay que buscar la forma de ver si el Estado puede tener algún tipo de fondo de garantía, ¿cierto?, para este tipo de empresas. Si ustedes se recuerdan del FOGAPE, que fue para las pequeñas empresas en su momento, pequeñas y medianas, hay una especie de FOGAPE que se está pidiendo, pero para las empresas constructoras, pero estamos hablando de una cantidad enorme de empresas. Por ahí, si no me equivoco el número, eran alrededor de 7.000 empresas constructoras, no estamos hablando solo de las grandes empresas constructoras, estamos hablando también de las medianas y las pequeñas, que requieren justamente un abordaje en el refinanciamiento. Por tanto, comparto contigo que es claramente el momento en que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera de esto. Ahora, también quiero notar un pequeño punto adicional, porque ustedes lo plantearon al comienzo de la entrevista. En 30 segundos, porque se nos está yendo el tiempo. La tasa de interés, Chile la comenzó, la política monetaria expansiva comenzó muy tarde, contractiva, digo, espacial, bien, baja. Comenzó muy tarde, y eso empeoró de alguna forma este proceso que tenemos ahora en todos los sentidos que estamos conversando. Así que yo creo que por ahí también, esto que estamos hablando, la diferencia de tasa con Estados Unidos, esto viene desde esa lenta medida que se tomó en política monetaria. Oye, Guillermo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me quedaron por lo menos 3 o 4 preguntas, sobre todo relacionadas a la participación laboral femenina, que después de la pandemia ha sido mucho más impactada, ¿cierto? Ahí lo podemos después comentar con Diego. Pero bueno, te queremos agradecer. Guillermo Riquelme, experto en empleabilidad y académico de la Universidad Autónoma, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y te esperamos nuevamente, obviamente, bienvenido con las puertas abiertas a nuestro programa. No, gracias a ustedes y felicitaciones también a este cierre que están teniendo, así que un fuerte abrazo y gracias nuevamente por la invitación. Buenísimo. Oye, son las 9:30, nos pide ya la mitad del programa, estamos en el medio tiempo ahí, ¿cierto? Vamos a ir a Camarines un rato, así que pero antes de irse a Camarines, te tengo que comentar yo, Nico, que LAP es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta Public Gestión integradamente muchos canales a través de una sola plataforma, encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo.
En IDMAX, Diego, yo te cuento que impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación, visítanos en idmax.com. Vamos a una pausa, volvemos, no se desconecten, no nos dejen de escuchar aquí en Clave Morse. Volvemos en segundos. ¿Y si le doy un giro 365 grados a mi negocio?